Hola, hola, queridos zafiros, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un capítulo más del Mundo se equivoca, escrito por Shaloba. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Estos capítulos de remembranzas, de vueltas al pasado, de recordar situaciones que ya acontecieron, han sido muy lindos para aclarar ciertos puntos. Esta plática de Anthony y Candy le han puesto en perspectiva a Candy cómo es que ha cambiado y por qué razón Terry ahora es quien es. Y es él quien está haciéndose cargo de todos sus gastos, de lo del coche, de la ropa, de la estancia, ¿verdad? Aunque a lo mejor no era ni necesario que él pagara porque pues Candy es amiga de Anthony y estoy muy segura que él le ofrecería el hospedaje sin pagarle. Aún así que le dijo ponlo a mi cuenta y le fue explicando cómo es que estos chicos llegaron a limar sus asperezas y cómo es que Terry se hizo de Teodora y por qué la adora tanto y la cantidad de dinero que ahora gana. Así es que nada que ver con el muchacho aquel de la mala suerte que conoció cuando eran adolescentes. Así es que veamos qué fue lo que se encontró Candy ahora, que escuchó ciertos sonidos, lo recuerdan, y dijo, vamos a ver qué es. Así es que vamos a descubrir, zafiros, hacia dónde va Candy. Saludos a Shaloba hasta Ecuador. Hoy es día último de marzo, mañana ya estamos en abril. Así es que, queridos zafiros, a disfrutar de la primavera. Vamos para allá. Ponte cómodo y goza de mi lectura. El mundo se equivoca. Escrito por Shaloba y narrado por Mayra Solís de Jesús para su canal Azul Zafiro. Marzo 2026. Capítulo 15, parte 2. Volverte a ver. El almuerzo quedó relegado a un segundo plano, pues la mujer se dirigió a paso veloz hacia las caballerizas para visitar a la dueña de aquel sonido tan particular, a la mentada Teodora. Desde lejos podía verla ejercitarse en todo su esplendor. Indudablemente era un ejemplar hermoso, pues su potente relincho era tan brioso e intimidante que ella había alcanzado a escucharlo a la distancia. Su pelaje negro obsidiana brillaba como si estuviera hecho de terciopelo negro y gotas de seda. Sus ojos eran dos bolas de cristal puro y su perfecta crin parecía tener la suavidad de una melena en comercial de champú. Conservando una prudente distancia, Candice pudo observar al animal alzarse imponente en sus patas traseras y sacudir su exquisita melena al viento, en tanto que el entrenador la sujetaba con fuerza de las riendas. Caray, Teodora, no sé si envidiarte por tu hermosura o pedirle a tu entrenador la marca de champú que use en ti. Estás realmente hermosa, imponente. Ni siquiera el mejor peluquero de Chicago podría dejar mi cabello con tanto brillo. La mujer no pudo evitar el magnetismo que el animal ejercía sobre ella. Sin ser consciente de sus pasos, se acercó mucho más al caballo, aprovechando el leve descanso de su cuidador. La sola estampa del brioso animal la traía recuerdos tan vívidos como inconfesables, de esos que solo se les puede decir a tu almohada. Las manos de un adolescente Terry sosteniéndola con fuerza en su primera cabalgata fue la imagen que se coló por sus memorias. Recordó aquella electrizante y deliciosa sensación que la recorrió de pies a cabeza cuando él la trajo hacia su pecho. Cerró sus ojos con fuerza y se permitió volver a vivir y a sentir y a temblar como cuando tenía 16 años. Terry, ¿estás seguro que no nos caeremos? Tranquila, Pecosa, aunque no me creas, esta yegua se ha comportado bastante dócil conmigo. No es por presumir, pero ya he aprendido a manejar bastante bien las riendas de Teodora. Quería sorprenderte. Ahora iremos a paso lento para que ella se acostumbre a tu presencia. Está bien, pero no me sueltes.
Con el corazón latiendo a mil, Candice se dejó llevar en un largo paseo por el bosque de Lakewood. La sensación del sol calentando su rostro era fascinante, y más cuando el aroma que el chico emanaba la tenía prácticamente embobada, hechizada, envuelta en un sopor cautivante. Sin ser plenamente conscientes de sus movimientos, el contacto entre los dos cuerpos se fue haciendo cada vez más íntimo e intenso. Sentir el bamboleo de sus caderas rozando inconscientemente la pelvis del muchacho la hizo temblar de emoción y, por qué no decirlo, de excitación. Los minutos transcurrieron deliciosamente lentos mientras ellos seguían abrazados sobre el lomo del animal. El ruido de los cascos sobre la hierba parecía ser lo único que interrumpía el estridente latido de los juveniles corazones desbocados por la cercanía de los cuerpos. De pronto los susurros ardorosos de él comenzaron a bañar el pabellón del oído femenino para luego dar paso a los tibios besos sobre el cuello de la chica, terminando por desarmar la poca voluntad que le quedaba. «Me gustas, Candy. Me gustas mucho. Me estoy quemando en mi propio infierno cada vez que te beso y no puedo acariciarte con tanto deseo. No tienes idea de las veces que he soñado con tocarte más allá de lo permitido. Yo quiero sentirte muy cerca de mí». La muchacha se aferraba a las riendas de la yegua como si su vida dependiera de ello, pues las palabras de Terry la habían dejado temblando como una hoja. No obstante, ella también deseaba sentir más que solo unos cuantos besos atrevidos. «Terry, yo también te he soñado. Te he imaginado más cerca». Con las benditas hormonas a mil fue casi imposible controlar todas esas caricias prohibidas que provocaron más de un jadeo enardecido. Sin poner límites a la audacia del muchacho, permitió que la besara con ardor mientras las manos masculinas se adentraban hacia terrenos inexplorados. Con la sutileza de un alfarero, los dedos levantaron su blusa y comenzaron a deslizarse osadamente por el delicado encaje que cubría el virginal pecho. Este no era el primer beso apasionado que se daban, ni el primer roce descarado que compartían. No obstante, sí era la primera vez que él se atrevía no solo a tocarla, sino a acariciar curvas desnudas. Un jadeo tembloroso y angustiado fue la respuesta de ella al darse cuenta que su pecho respondía de forma floreciente y deseosa a la audaz caricia del joven. Solo la yegua había quedado como mudo testigo de aquellas vivencias inconfesables que Candice atesoró secretamente en su pecho. Un resoplido a escasos centímetros de su cara hizo que la mujer abriera los ojos y se diera cuenta que estaba parada tan cerca del animal que prácticamente podía acariciar su pelaje. Su contrincante estaba ahí, mirándola orgullosa con aquellos ojos tan oscuros como cristales de obsidiana. Respiró profundamente para tratar de calmar en algo sus crecientes emociones. No obstante, la rueda que giraba en su cabeza parecía no querer detenerse, al punto de comenzar a preparar un loco reclamo a quien creía su rival de amores, la yegua Teodora. «Vaya, hasta que nos volvemos a ver, Teodora. Sé que es una locura que tenga esta charla contigo, pero debo saber la verdad. Dime, ¿por qué rayos te caigo tan mal? Estoy casi segura de que me odias. Luego de nuestro primer paseo por estos mismos bosques te volviste irritable y nos aventaste al lodo. Tremendo susto que me diste. Hasta una cicatriz me quedó de aquella caída. Estoy segura de que, de haber tenido la oportunidad, me habrías pisoteado». La yegua resoplaba como si le importara un bledo el reclamo de la mujer. Sin embargo, Candice no retrocedió en su querella. Estaba dispuesta a sacar todo eso que llevaba atorado en su pecho, aunque a la vista de todos pudiera parecer una loca. «No me mires como si yo estuviera exagerando. Con Terry siempre ha sido un terroncito de azúcar, toda suave y dócil, pero a mí me quieres aventar lejos al menor descuido. ¿Acaso tienes celos de mí?» Candice miraba fijamente al animal como si esperase una respuesta audible de su parte. Luego de unos instantes se dio cuenta de la absurda pretensión. «Ay,
Debes pensar que estoy loca y tal vez tengas razón, pero sabes, no deberías tener celos de mí. A estas alturas debes saber que tú eres su preferida. Te cuento un secreto. En el fondo soy yo quien tiene celos de ti. Yo te envidio, porque a pesar de que fue a mí a quien le hizo el amor, es a ti a quien llevará su próxima gira. Eres tú quien podrá estar a su lado cada mañana y eres tú quien disfrutará de sus caricias. La yegua pareció entender sus palabras. Por un leve instante se dejó acariciar por la mujer, pero al minuto cambió de actitud. Volvió a ser hostil y altanera. Su hocico nuevamente resopló con molestia y comenzó a menear su crin como si fuera un acto de altivez ante el parloteo de la joven. De pronto la rubia mujer escuchó una fuerte advertencia a sus espaldas. «Señorita, tenga cuidado. No se acerque mucho a ese animal», replicó el entrenador tratando de prevenirla. «La yegua anda toda enfurruñada porque su dueño se marchó». «Lo siento, señor, no quería incomodarla. ¿Y cómo hace para calmarla?» «Pues uno ya sabe sus mañas y sé lo que debo hacer para controlarla. Lo bueno es que mañana se reunirá con su amo y eso la calmará totalmente». «¿A dónde la llevarán?» «¿Quién sabe? Solo sabemos que debemos prepararla adecuadamente para un viaje no muy largo por carretera». «Entiendo. Gracias por dejarme estar aquí estos minutos». Sus manos se despidieron con nostalgia del hermoso ejemplar equino, pues tal vez esa sería la última vez que la viese. Cuando retorne a su vida en la gran ciudad, definitivamente tendría que dejar atrás esas memorias, o mejor dicho, tendría que enterrarlas nuevamente en lo más profundo de su ser. Sus pasos la llevaron hasta las orillas del lago, donde se sentó a esperar el atardecer. El crujir de su estómago le hizo recordar que era hora de regresar al hotel. Una pregunta fugaz cruzó por su cabeza al recordar las incontables ocasiones en las que él había jugado con la ya inestable relación entre ella y la yegua. «Terry, ¿qué pensarías de mí si te contara cómo he confrontado a Teodora? Seguramente te reirías en mi cara y te pondrías del lado de ese bronco animal». La muchacha siguió con su monólogo sin saber que en otro lugar cerca de ahí alguien estaba por enterarse de su pequeña disputa con el equino. En otro estado, un tanto cerca de Leywood, un hombre con cigarro en mano y en extremo concentrado leía detenidamente una y otra vez el libreto que tenía en su delante. La escena a interpretar era algo delicada por la complejidad que se requería en un salto bastante peligroso, pero estaba empeñado en no usar un doble de riesgo, pues si quería impresionar a los productores en su casting, tenía que interpretar a cabalidad la escena de mayor riesgo en una sola toma. De pronto su celular sonó interrumpiendo su concentración. «Diga». «Señor Granchester, buenas tardes. Su yegua ya ha sido preparada y está lista para ser embarcada, tal como lo solicitó. Necesito la ubicación exacta del lugar al cual llegaremos». «Gracias, Parker. Te envío mi ubicación actual. Ahí está listo un establo para Teodora y la habitación de hotel para tu estancia. ¿Te dio algún problema?» «El de siempre, pero no se preocupe, ya estoy acostumbrado al mal genio de esta potra. Sin embargo, una visita en particular la dejó más inquieta de lo normal». «¿Algún turista curioso se coló en los establos privados?» «Pues no. Esta señorita tenía permiso especial del señor Brown para visitar todas las instalaciones. Lo curioso es que me pareció que hablaba con Teodora y la yegua le respondía. Era una mujer muy hermosa de ojos verdes y linda cabellera rubia. Lo raro es que la mujer parecía hacerle reclamos a la yegua». «Sé de quién hablas, Parker. Esa señorita y Teodora tienen su historia». «¿Quién lo diría? Con razón la yegua se comportaba más altiva de lo normal. Entonces, señor Granchester, mañana a primera hora estaremos ahí». «Ok, los espero». El hombre cerró la llamada y no pudo evitar que una sonrisa picarona se colgara en la comisura de sus labios. Sabía de antemano que Candice y Teodora nunca hicieron un clic, por así decirlo, y no la culpaba, pues la cicatriz apenas visible de su pierna era prueba eterna de la altanería del animal.
¿Qué estabas haciendo en los establos, señorita Pecas? ¿Acaso le reclamabas a mi yegua por esa vieja cicatriz? Pues ya deberías de perdonarla. Sé que Teodora fue tosca al aventarnos de bruces al fango, pero besarte y acariciar tu delicioso pecho desnudo mientras cabalgábamos lentamente en medio del bosque fue lo más erótico y sensual que viví en esas vacaciones. Terence se colocó frente a la ventana de su habitación y le dio una profunda calada a su cigarro. Sentir la nicotina correr por su torrente le daba una extraña mezcla de paz y tolerancia a los recuerdos. En sus ojos estaba la imagen de la espalda desnuda de una adolescente Candice, la misma que besara con adoración aquella tarde de verano, la misma que después de varios años reconoció cuando la vio enfundada en un sugerente traje negro de gala. Mientras el humo del tabaco se escapaba por la ventana, la noche en que volvió a ver a Candice regresó a su mente. Jamás su intención fue buscarla, ni mucho menos reclamarle por su actual compromiso. Es más, la decisión que la muchacha había tomado terminó por zanjar un tema que él no podía dar por cerrado. No obstante, verla parada en el escenario promoviendo la subasta de un hermoso collar lo hizo trastabillar en su propósito de no buscarla. ¡Demonios! Nunca imaginé que te encontraría en una gala de beneficencia en la Torre Willis. De entre tantos lugares en Chicago nos venimos a encontrar a 103 pisos de altura. Había evitado asistir a eventos públicos precisamente para mantenerme alejado de todo y de todos, pero mi suerte, que siempre me juega en contra, hizo que asistiera al único evento protocolario donde tú estarías. Dios, te veías tan hermosa con ese vestido negro que prácticamente tuve que apretar mis muelas para no subir al escenario y sacarte de esa velada para llevarte conmigo. Señoras y señores, este excelente evento benéfico cerrará con broche de oro. Presten atención a esta última joya subastada, cortesía de nuestro benefactor el Emporio Arlight y confeccionada por el afamado diseñador David Webb. Una finísima pieza elaborada en cristal de roca que seguramente lucirá estupenda en el cuello de una mujer especial. ¿Quién da más por esta preciosa y exclusiva pieza de fina coquetería? Los carteles empezaron a aparecer pujando por la exquisita joya, unos más que otros tratando de ganar un concurso bastante reñido, pero al final solo uno salió vencedor. El estuche de terciopelo azul que custodiaba la fina prenda se cerró y los aplausos cobraron vida entre todos, pues la puja por la joya había sido emocionante. Candice estaba enfundada en un elegante vestido negro y sin demora subió al escenario para entregar el último premio subastado. Una vez que el ganador se hizo presente, ella entregó la caja aterciopelada al sencillo hombre de cabellos canos, que con gesto cortés la recibió. Terence aún no podía creer hasta dónde su estrella de la suerte era capaz de jugar con él. Desde su asiento oculto del ojo público podía observar detenidamente cada movimiento de ella. Ver a Candice sonriente en medio de los asistentes era lo último que hubiera imaginado encontrar en ese lugar. Había pisado tierra americana principalmente por dos motivos. Uno era el importante proyecto cinematográfico que tenía a cuestas y el otro era para finiquitar ciertos documentos legales sobre su difunta madre. Era un hecho que su estadía en esa ciudad sería corta, limitada, y en sus pendientes no estaba contemplado volver a ver a Candice bajo ningún concepto, pero como suele ocurrir en su vida, él no era un hombre cuya suerte estuviese de su lado. Oculto entre las sombras, había seguido minuciosamente los movimientos de la rubia durante toda la velada en espera de verla feliz y radiante en brazos de su actual pareja, el miserable traidor de William Arlight. Pero el susodicho jamás se apareció. A la velada solo había asistido ella y el bueno para nada de su hermano Jimmy White. Cuando la última pieza fue puesta en subasta, hizo hasta lo imposible por adquirirla. Si tenía que ver a Candice para volver a despedirse de ella, pues lo haría a su manera.
Desde la entrega del último premio, la rubia había querido marcharse de la gala, pues toda la noche se sintió extrañamente vigilada, pero para su infortunio, la organizadora del evento, la señora Barbara Broccoli, la instó a quedarse presente en la exposición del proyecto arquitectónico de la expansión del albergue y así obtener sus opiniones profesionales sobre el mismo. Aunque el evento fue largo y bastante agotador, todos estaban satisfechos con la meta alcanzada, en especial la anfitriona que no dejaba de sonreír por la generosidad monetaria demostrada esa noche por los asistentes. Mientras Jimmy se metía de lleno en las conexiones comerciales que se hacían en ese tipo de eventos donde pulula gente poderosa, Candice prefirió dirigirse hasta el skydeck de la Torre Willis. Parada en el icónico mirador de cristal del afamado rascacielos, la mirada verde se perdió en los tonos azulados del cielo nocturno de Chicago. Poco a poco sus sentidos se llenaron de una lejana melodía, en tanto que sus manos no dejaban de bambolear una copa de vino. Las notas del saxofón inundaron el ambiente con una extraña mezcla de bella sensualidad y tristeza por la falta de alguien. Era como si escuchara una oda a un amor imposible que tristemente la hacía sonreír. De una forma u otra se sentía de la misma manera, pues cada vez que Terence ocupaba su mente, un sentimiento de melancolía abordaba su corazón, al mismo tiempo que su pecho se quemaba en una hoguera con la sola mención de su nombre. Era casi imposible de explicar, pero así se sentía, nostálgica y deseosa de sus caricias. Internamente agradeció al cielo que esa noche fuera su hermano quien la acompañase al evento y no William, pues no estaba con ánimos de sentirlo cerca. Con su mirada clavada en el firmamento y su mente pensando en mil y un cosas, no escuchó los pasos del hombre a sus espaldas. Se sorprendió sobremanera cuando sintió sobre su piel expuesta el fino collar que momentos atrás había sido subastado. ¿Pero qué? No se asuste, hermosa dama. Solo estoy colocando esta pieza en el sitio que le corresponde. ¿Sabe algo, señorita Pecas? Una caja de terciopelo no es lugar para una joya como esta. Indudablemente lucirá mucho mejor sobre su precioso cuello desnudo. Candice estaba petrificada. No sabía si la voz a sus espaldas era una mera ilusión producto de sus deseos guardados o si realmente era el hombre de sus sueños quien estaba ahí. Sentir las tibias manos del hombre tocando sutilmente su cuello era la prueba palpable de que todo era real, pero su mente se negaba a aceptarlo. Giró levemente su rostro y el inconfundible aroma de su esencia masculina le hizo saber quién era el dueño de aquella voz profunda que la había llamado con ese apelativo tan suyo. Una suave sonrisa se posó en su boca cuando cayó en cuenta que definitivamente no estaba soñando. Era Terry, su Terry, quien estaba tan cerca de ella. Para Terence las cosas no eran diferentes. Aunque se mostraba seguro de sí mismo, por dentro estaba conteniendo mil emociones. Armado de valor, la tomó de la cintura y la giró suavemente para poder observarla. Estaba hermosa, realmente hermosa, y convertida en una exquisita mujer. Tal como él pensó, el collar sobre su cuello lucía espectacular. Luego de 6 años de no verla, pensó que tendría mucho que decirle, que reclamarle, que preguntarle. Sin embargo, su boca enmudeció y sus ojos se llenaron de su imagen tierna y a la vez devastadora para su corazón. La mujer tuvo que parpadear varias veces para poder salir de aquel trance mutuo en el que ambos se habían sumergido. Con algo de temor en el tono de su voz habló. «¿Regresaste? ¿Desde cuándo estás aquí?» «Desde hace solo un par de semanas. A decir verdad, tengo pensado quedarme por poco tiempo. Luego de que termine mis compromisos aquí, regresaré a Inglaterra». «Oh, por un momento pensé que te quedarías por más tiempo». «¿Más tiempo? ¿Para qué? En Chicago no hay nada que realmente me interese, salvo ciertos eventos de beneficencia, como este, por ejemplo». «Entonces, ¿eras tú?» «Si te refieres a que si era yo quien estuvo detrás de la puja por el collar, pues sí, siempre fui yo». «¿Por qué?» «Porque siempre quise deslizar sobre tu cuello una joya de altísimo valor y no aquellas baratijas que apenas si podía costear a mis 20 años. Ahora que puedo permitirme ciertos lujos,
quise obsequiarte algo digno de la señorita White. Sabes bien que entre nosotros nunca fue necesario ese tipo de regalos. Lo sé, pero quería ser galante. Quería que me recordaras como un caballero y no como el muerto de hambre que una vez fue tu enamorado de juventud. El corazón de la rubia se encogió por unos instantes al escuchar lo dicho por Terry. Saber que él jamás había pensado en irla a buscar la entristeció. A decir verdad, su comportamiento no era altanero ni sus palabras sonaban groseras. Al contrario, eran serenas y ecuánimes, pero de una forma u otra su gesto indiferente la lastimaba. La mujer cayó en cuenta que quien estaba en su delante no era el Terry de antes, aquel muchacho de corazón tierno a quien tanto amaba. No, este era un hombre que era alguien diferente en todos los aspectos. Terence extendió su mano con la clara intención de acariciar el rostro de la mujer en su delante, pero todo fue interrumpido por una ronda de aplausos que provenían de los presentes que rodeaban a la anfitriona de la noche. Y no era para menos los elogios, pues los nombres de todos los benefactores del proyecto estaban siendo pronunciados y uno en especial salió a relucir. La Fundación Broccoli agradece de manera especial al señor William Albert Arlight por su invaluable apoyo en esta noble causa benéfica. Nuestro más sincero agradecimiento a tan ilustre caballero, y aunque el señor Arlight no está presente, les pido un fuerte aplauso para él y su bella representante, la señorita Candice White. Aquel nombre terminó por aniquilar la ligera paz por la que habían estado caminando. La mirada de Terence se llenó de hielo y su expresión serena cambió a una fría y distante. Sin darse cuenta, la mención de aquel nombre había movido resentimientos ocultos en ellos. Candice llevó instintivamente su mano al collar que cargaba puesto y una realidad le azotó de golpe. El collar no era un tierno obsequio ni un dulce recuerdo, sino una fría y sarcástica despedida entre los dos. Sintiendo que la joya le quemaba en el pecho, quiso sacársela enseguida y devolverla, pero él no se lo permitió. «No lo hagas. No lo quiero. El collar no lo quiero. Llévatelo». «¿Por qué? ¿Porque fui yo quien lo compró? No te preocupes, te aseguro que puedo pagarlo, y si lo miras desde otra perspectiva, fue el magnánimo y virtuoso de William Arlight quien lo ha comprado. Haz de cuenta que es una de sus regulares adquisiciones, y cuando él te pregunte quién te lo ha obsequiado, solo dile que fue cortesía de un viejo amigo que esta vez sí pudo pagar por un obsequio para la señorita White. ¡Terry! Adiós, señorita Pecas. Recordar aquel evento había significado una montaña rusa de emociones para el castaño. Esa misma noche de la gala había jurado a sí mismo no volver a ver a Candice, pero una sencilla nota de ella pidiéndole encontrarse en una calle apartada de los ojos curiosos había mandado al piso todas sus intenciones. Después de haberle hecho el amor a Candice una vez más, ya nada era igual. Ahora era consciente de que su camino lo podría continuar como él quisiera y donde quisiera. Sin embargo, dejarla de amar era una tarea imposible. La amaba con el alma. A esas alturas sabía perfectamente que ella también le amaba, que le correspondía en intensidad, pero también estaba convencido de que su amor se encontraba lleno de trabas y sinceramente estaba harto de lidiar con las negativas del destino. Volvió a tomar entre sus manos el libreto y se obligó a dejar atrás todo aquello que no le permitía concentrarse en lo que ahora era su prioridad, ganar la audición. Ensayaba su parlamento con absoluta vehemencia, repitiendo una y otra vez la misma escena, pues para su óptica nada en sus movimientos estaba bien. De hecho, pensaba que su parlamento estaba falto de carácter. De pronto, unos toques en la puerta de la suite llamaron su atención. «Señor Wayne». «¡Ah, santo cielo! Pedí que nadie me interrumpiera. ¿Acaso es tan difícil cumplir el pedido de un huésped?» «Lo siento, señor Wayne, es que tiene una visita». Terence parpadeó incrédulo ante ese anuncio. Literalmente era imposible que alguien lo visitara, pues nadie sabía que estaba usando un nombre falso. Los únicos que estaban enterados sobre su paradero actual era el entrenador de Teodora y su agente, el cual indudablemente estaba en Chicago. Entonces, ¿quién estaba tras la puerta de su habitación?
Bastante molesto con el personal del hotel por su incompetencia para mantener su estadía en el anonimato, se acercó a la puerta pensando en que se había suscitado una equivocación, pero grande fue su sorpresa cuando vio de quién se trataba. Esto es el colmo. Es imposible que yo tenga una visita. ¿Se puede saber quién carajo se ha confundido de suite? Vaya, vaya. ¿Así que ahora eres el señor Bruce Wayne? ¿Quién lo diría? William Arlight. ¿Se puede saber qué demonios haces aquí? Obviamente de visita. Pero déjame decirte que deberías ser más cortés con tus invitados. Tú no eres mi invitado. Y si no te has dado cuenta, no eres bienvenido a mi suite. ¿Esa es la forma en que recibes a tus amigos? Amigos, repitió con incredulidad el castaño. Vaya, parece que con el pasar de los años, algunos han perdido la vergüenza. La mirada asesina de Terrence se fijó de lleno en la profundidad de los ojos celestes de su rival. En su delante estaba la persona a quien más rabia y rencor le tenía hasta ese momento, pues lo consideraba un auténtico traidor y ahora lo veía como un completo descarado. El dintel de aquella puerta de habitación parecía una barrera invisible que marcaba el límite entre dos potencias. Frente a frente estaban dos hombres que alguna vez fueron grandes amigos, casi hermanos, pero que hoy por hoy estaban enfrentados por una mujer. Ahora simplemente eran Grantchester contra Arlight. No se habían visto por 6 años, no obstante eso no fue impedimento para el que el rencor y la antipatía emanara de ellos apenas sus miradas chocaron. Sepultaron de un tajo los buenos momentos vividos como si éstos quedaran olvidados. Por incontables segundos los tonos azulados se enfrascaron en una guerra de miradas. Cuando William se topó de frente a su rival, se sorprendió de sobremanera. A pesar de que Terrence siempre había sido un muchacho de muy buen porte y presencia, el tipo que tenía en su delante era superior y diferente en muchos aspectos. Sus rasgos adolescentes habían quedado atrás para dar paso a un hombre de aspecto viril, con un porte por demás impresionante y, por si fuera poco, exudaba una arrogancia natural con su sola postura. De aquel joven que se marchó cabizbajo, derrotado y con el peso de la culpa sobre sus hombros por la muerte de Steer, ya no quedaba nada. Ahora era un hombre cambiado, de mirada retadora y seguro de sí mismo. Con una sola mirada se pudo dar cuenta del por qué Terrence Grantchester era actualmente una de las estrellas más cotizadas de la industria cinematográfica. En una fracción de segundo, la imagen de su novia pasó por su mente e involuntariamente su cuerpo tembló de miedo. ¿Qué pasaría con Candice si ella se encontrara con este hombre y con todo lo que él había significado en su vida? Fingiendo indiferencia y disfrazando de ironía sus temores, espetó: «Vaya, vaya, así que ahora eres el señor Bruce Wayne. ¿Quién lo diría? William Arlight, ¿se puede saber qué demonios haces aquí? Obviamente de visita, pero déjame decirte que deberías ser más cortés con tus invitados. Tú no eres mi invitado, y si no te has dado cuenta, no eres bienvenido a mi suite. Caray, ¿esa es la forma en que recibes a tus amigos? Amigos. Parece que con los años algunos han perdido hasta la vergüenza. Vamos, Grantchester, dejémonos de majaderías, que ya somos adultos para eso. ¿Será que puedo pasar? Ya te dije que no eres mi invitado, ni mucho menos bienvenido a mi suite. Pero si quieres charlar conmigo, pues adelante». Con paso firme y gesto amenazador, William Arlight entró en la habitación. Continuará.